Dios le bendiga, bienvenidos a nuestra quinta sesión de Discipulado General. Y hoy vamos a hablar este tema que se llama sola escritura. Y vamos a hablar de la importancia y cómo llegamos a este punto. Hay un versículo que les quiero hacer saber, dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Wow, si no hablamos conforme a la palabra del Señor, va a venir juicio sobre nuestras vidas y vamos a recibir las consecuencias. Y aún más, la palabra nos enseña que el juicio de Dios no empieza por los de afuera, empieza por los de dentro. Así que, ¿a quién va a juzgar al Señor sino a los que portan su palabra? Así que el juicio empieza por la casa. Que el Señor encuentre la casa suya en orden. Cada iglesia, cada discipulado, cada liderazgo, cada conversación, cada enseñanza la encuentre con orden, porque es el primer lugar donde Dios va a demandar justicia. Amén. Seguimos. Ahora, primer punto, ¿qué son las olas? Las olas fueron el clímax, fueron el punto de ebullición de todo el desastre que tenía la iglesia en los primeros 1500 años de iglesia. Cada siglo vemos que cada 100 años había una degradación de la iglesia. Al punto máximo de esta degradación llegó en el año 1500, 1400, cuando en el 1500 explota la reforma. Fue el punto de ebullición. Subió la temperatura hasta que ahí fue el límite. Y nació la reforma, y la reforma tuvo 5 pilares importantes que se llamaron las solas. Fue la muestra, la evidencia, los pilares más claros y que se expresaron o se dejaron acerca de la reforma. Ahora, ¿cuáles son las solas? Aquí tienen una imagen bien bonita. Tenemos 5 solas que fueron los 5 preceptos fundamentales de la reforma. La sola o solo la escritura, solo por fe, solo por gracia, tenemos solo por Cristo y solo a Dios la gloria. En latín sería sola escritura, sola fides, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Son las 5 solas, fueron proclamadas en latín porque era el lenguaje con el que se predicaba y el que se hablaba. Entonces al día de hoy se recuerdan en latín y se recuerdan en español. Fueron los 5 preceptos, los 5 golpes que dieron los reformadores con la reforma protestante en el tiempo donde vieron un desastre teológico en toda la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto? O sea, ¿cómo sucedió este desastre teológico? ¿Cómo vino esta errancia tan grande en la interpretación de la palabra? Como lo podemos ver, cómo llegamos a tener una iglesia podrida. Y la putrefacción en una iglesia, en una organización, no empieza desde las prácticas, empieza desde sus concepciones. De nuevo, la pudrición, la corrupción de la iglesia no empezó en prácticas, sino en sus concepciones. Cuando cambiamos nuestra teoría, digamos, comienza a cambiar nuestra práctica. Nuestra práctica está definida por nuestros conceptos, nuestra cosmovisión, nuestra teoría, digamos. Entonces, cuando la iglesia comenzó a leer e interpretar la Biblia de forma diferente y a tergiversar textos, sus prácticas también se volvieron desenfrenadas. Una hermenéutica desenfrenada lleva a una iglesia desenfrenada que no es saludable y a la larga termina como una manzana podrida. No solamente dañada, sino que se convierte en una iglesia que es incapaz de dar vida y todo lo contrario, lo que toca lo llena de putrefacción también. Porque algo podrido contagia con esa pudrición a lo que le rodea. Una iglesia sana es alimento, una iglesia podrida es una iglesia que daña. ¿Qué iglesia tenemos el día de hoy? Va a depender directamente de la forma en la que interpretamos y somos prácticos con esa palabra. Cómo la interpretamos, cómo la entendemos y cómo la practicamos. Entonces, tener una buena hermenéutica es crucial. La iglesia tuvo una mala interpretación, ya vimos que tenía que ver gran parte de esto con la alegorización y con la hermenéutica alegórica y con la cuádriga. Pero hubo otro factor importantísimo, una segunda rama muy grande, muy importante, que Lutero criticó y fue la
priorización de la tradición por encima de la palabra. La Iglesia Católica comenzó a hacer algunas adiciones, por ejemplo, la adoración de los santos, la adoración de las reliquias, usted lo sabrá, la venta de indulgencias fue lo más conocido para el perdón de los pecados, y Roma apelaba, escucha bien, a que la tradición establecía estas prácticas como buenas y válidas. Pero Lutero insistía en que la tradición no es un pilar de interpretación para la Biblia, que la tradición no puede tener el mismo peso que tiene la palabra. Y cuando estas dos chocaran, en algún punto dijéramos, aquí apelamos a la tradición o a las escrituras. Entonces, Lutero decía que la palabra siempre tenía que tener la supremacía. Por eso, la reforma protestante, su primer golpe es la sola escritura. Es decir, no podemos estar apelando a nuestra tradición, a nuestras costumbres, para llamar lo que es santo o no, para apelar a la conciencia de lo que le agrada a Dios, sino que la vara que mide lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es santo, lo que no es santo, no es nuestra tradición y nuestra forma de hacer las cosas, sino es sola y absolutamente la palabra. Así que la Iglesia Católica llegó a este desenfreno, no solamente porque tuviera malas prácticas, sino porque en su hermenéutica aprobaba que lo que fuese la tradición tenía el mismo peso y autoridad que la palabra. Así que si alguien hacía una cosa u la otra, o un papa daba alguna orden, se establecía al mismo nivel de autoridad que la palabra. Entonces, eso fue lo que nos llevó a esto. No solamente esto, sino que cuando llega la Reforma, nace el Concilio de Trento, donde se comienza a debatir todo el tema de si la tradición va a contar o no como peso de interpretación. Y resulta que en el Concilio de Trento, cuando se enfrentaron los reformadores con la Iglesia de Roma, resulta que no solamente no llegaron a un punto medio, sino que la Iglesia de Roma se terminó de separar en el Concilio de Trento de la Iglesia protestante. Y ahí hubo una fractura en la Iglesia que hasta el día de hoy está. Más de 500 años la Iglesia ha estado profundamente fracturada por este momento donde la Iglesia de Roma no quiso ceder ni un poco. Entonces, fíjense algo que dice la misma enciclopedia católica, dice, las Sagradas Escrituras, por tanto, no son la única fuente de revelación que Dios haya dado a la Iglesia. A la par con las Escrituras está la tradición. A la par con la revelación escrita está la revelación oral. Dado esto, es imposible estar satisfecho con la Biblia solamente para la solución de todas las interrogantes relativas a los dogmas. Entonces, no solamente en el Concilio de Trento no cambiaron este concepto, sino que lo reafirmaron. Y los siguientes papas siguieron reafirmando que la tradición está al mismo nivel de autoridad que las Escrituras. Y ahora yo pregunto, si nos equivocamos, ¿cuál es nuestra manera entonces de saber si nuestra equivocación termina siendo la norma? ¿Es nuestra equivocación la norma? ¿Es nuestras prácticas humanas la norma? Por eso, la importancia del canon, de saber qué es inspirado y qué no es inspirado. Pero nunca hubo un acuerdo en esto y nació la Iglesia reformada. Así que la misma Iglesia católica llegó a este punto. Ahora, vamos a ver qué otras, o sea, ya vemos que meter la tradición como una autoridad hacía que todo lo que se dijese nuevo comenzaba a ser canon, ¿sí? De una u otra manera. Por eso están las encíclicas papales, que son básicamente, siguen siendo como Biblia, porque siguen siendo una tremenda autoridad. Entonces, leamos algunas introducciones extrabíblicas, es decir, qué se fue añadiendo al cúmulo de creencias de la Iglesia a medida que pasaba el tiempo. Por ejemplo, léalo bien. Número 1, la oración por los difuntos y la señal de la cruz no es una práctica de la Iglesia primitiva. No es una práctica de los padres de la Iglesia. No, comenzó a partir del año 300. Así que este gesto no lo aprendemos de la Biblia, no salió de la Biblia, sino que fue un aditivo por nuevamente tener la doctrina, que la tradición está al mismo nivel que la palabra, se añadió.
en el año 300 sin estar instituido por Jesús, los apóstoles o incluso los padres de la iglesia. 2, sacerdotes comenzaron a vestirse de modo diferente a partir del año 500. Una separación más grande entre lo que es santo y secular, según la Iglesia Católica. Las procesiones empezaron en el 535. El servicio religioso en lengua desconocida, es decir, latín, en el año 600. O sea, comenzaron a predicar en latín en el año 600. Viene, se pone bueno. La adoración a la Virgen María o la veneración a la Virgen María en el año 609. No fue algo que hicieron en el año 100 o la iglesia primitiva. Nadie hizo eso, ¿sí? Sino que fue en el año 609. El culto a las imágenes empezó en el año 787. 787, el culto a las imágenes, la veneración de santos patronos, la bendición de las campanas en el 965, la canonización de santos en 993, la cuaresma en el 998, el pan cambiado por la hostia en el 1200, la transubstanciación oficialmente recibida en el 1215. ¿Qué quiere decir? Que la hostia es considerada literalmente el cuerpo de Cristo. No es una simbología, sino algo literal. ¿Cuándo se aceptó eso en la iglesia? En el año 1215. Ahora, la apertura oficial del purgatorio, esto ya el escritor lo tomó en un tono jocoso, imagino yo, pero la apertura oficial del purgatorio en 1438. Antes del 1438 nadie creía en el purgatorio, pero de repente apareció sin estar en la Biblia, sin estar en la herencia de la iglesia, nada. 1438, ¡pam!, aparece el dogma de la Inmaculada Concepción, que María es virgen y siempre virgen en 1854 y que María es santísima en el 1854. Y la infalibilidad del Papa en 1870. O sea, que decían que todo lo que decía el Papa es ley. ¿Cuándo se instituyó eso? En el 1870. Todas estas son adiciones que no están en la Biblia, que por tener una doctrina que permite a la tradición ser la misma o tener el mismo nivel de autoridad que la palabra, entonces llegamos a estas conclusiones. Ahora, Martín Lutero estuvo en el año 1500 y la reforma pasó en el año 1500. Así que podemos llegar hasta el punto 12, que Lutero estaba reclamando del punto 12 hacia atrás, o gran parte de esos puntos. Sigamos. Entonces, la tesis número 27 de Lutero denunciaba: mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Así que, fíjate cómo había una doctrina de indulgencias, que tenías que pagar para ir al cielo. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? En ninguna parte. Es más, la doctrina católica dice que las indulgencias son un atajo al cielo. ¡Wow! ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos que las indulgencias son un atajo al cielo? Que hay purgatorio. Y que en el purgatorio puedes pasar más o menos indulgencia si tú, puedes pasar más o menos tiempo si tú pagas indulgencias. Si tú pagas un monto, digamos, si tú haces un sacrificio, si caminas arrodillado desde este lugar hasta el otro lugar y pagas un voto de sufrimiento, entonces cuando vayas al cielo vas a pasar menos tiempo en el purgatorio. Y no solamente esto, la doctrina católica dice también que podemos pagar la indulgencia por alguien más, haciendo que el tiempo de una persona en el purgatorio se acorte solamente por hacer indulgencias en su nombre. Entonces, nuevamente, pregunto yo, ¿de dónde sacamos esto? Otra, podemos hacer indulgencias rezando un Padre Nuestro y un credo. Podemos hacer indulgencias cuando visitamos una basílica o recibimos una bendición papal en radio o televisión. Es como acumulando puntos. Nuevamente, ¿cuál es el fundamento bíblico de esto? Pues no, el fundamento es la tradición, porque se habilitó que la tradición sea la misma autoridad que la palabra. Entonces, el margen de error es infinito. ¿Lo ve? Ahora, yo no solamente quiero ver esto. Ahora yo quiero preguntarte,
¿Qué introducciones extrabíblicas estamos haciendo nosotros como cristianos protestantes hoy en día por tradición? ¿Qué cosas nosotros estamos añadiendo por tradición y no por entendimiento de la palabra? ¿Qué cosas? Quisiera saber si todavía están todos bien, me escuchan bien, se ve bien. ¿Qué introducciones extrabíblicas estamos haciendo hoy por tradición que no son por la palabra? ¿En qué errores estamos repitiendo en este momento? Muy bien. Y eso lo vamos a hacer en un debate que viene el viernes. Ahora, ¿qué dijo Lutero? ¿Cuál fue la opinión de Lutero de todo este movimiento? Bueno, el jueves 18 de abril, Lutero estuvo en como un juicio en el 17 y 18 de abril de 1521. Estuvo en juicio. Y resulta que le pidieron que se retractara de sus 95 tesis, se retractara de 41. De 41 tesis tenían que retractarse. De las 95, 41. Y resulta que él va a este juicio y el 18 de abril él da esta famosa frase que le da pie a la sola escritura. Vamos a leerlo. Le preguntaron, oye Lutero, ¿te vas a retractar sí o no? Porque tienes que retractarte. Viniste aquí para retractarte públicamente. Y Lutero hablaba y le daba la vuelta al asunto y seguía defendiendo su punto. Y le decía, oye, mira, tú viniste aquí para retractarte y decir que la Iglesia Católica sigue teniendo razón. Y él dijo, bueno, lo siento, pero yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia, la frase más famosa, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna de esas palabras, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. Y dijo, que Dios me ayude. Amén. En ese día y comenzó una guerra terrible porque Lutero se puso la soga al cuello e inició la gran revolución. No solamente fue clavando las 95 tesis, sino fue cuando dijo, mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, no de las tradiciones, no de lo que ustedes digan, no lo que diga el Papa, no es lo que diga el concilio. La autoridad no es ni el concilio, ni el Papa, ni la tradición. Es y solamente la palabra. Esa es la autoridad única de la iglesia por siempre y para siempre. La roca firme, la verdad absoluta del el código de la iglesia. Entonces, ahí inició una guerra. Él dijo, que Dios me ayude, porque sabía en lo que se estaba metiendo. Fue a una reunión donde le pidieron, vas a esta reunión, pero tienes que retractarte. Él dijo, sí, claro, no te preocupes, yo voy. Y cuando comenzó a hablar, comenzó a decir todo lo que ellos no querían escuchar. Y dijo, bueno, que Dios me ayude, porque yo no voy a hablar en contra de mi conciencia, a menos que me demuestren lo contrario. Por la palabra, yo soy preso de la palabra. Soy prisionero de las Escrituras. ¡Wow! Eso inició la reforma. Fue la chispa que inició todo y la primera sola, entonces fue la sola Escritura. Seguimos. Entonces, fíjese bien lo siguiente que le voy a mostrar. La sola Escritura nació en respuesta a la cuadriga o a la interpretación alegórica de la Biblia. O sea, ¿cuál fue una de las grandes razones? Fue porque la iglesia estaba interpretando mal la Biblia, estaba ejecutando mal la Biblia. Así que la sola escritura nació en respuesta a la cuadriga o a la interpretación alegórica de la Biblia. Grábese eso, supremamente importante. Ahora, vamos a definir qué es la sola escritura. La sola escritura es muy sencillo. Dice así, las escrituras son la única fuente infalible de autoridad para la fe y práctica cristiana. Eso es todo, es muy sencillo. Las escrituras son la única fuente, no hay otra fuente. Entonces la Iglesia Católica tiene una doble fuente de autoridad, digamos, que es la tradición y las escrituras. Para la Iglesia Protestante hay una única fuente de autoridad infalible de la fe y la práctica cristiana, y es la palabra del Señor
o las Santas Escrituras. Más nada. Ahora, hay otro concepto, no solamente la sola Escritura, sino que vamos a definir la tota Escritura. La tota Escritura, también en latín, significa toda la Escritura. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es la parte de la palabra que está inspirada? Toda. No una parte, no un versículo, todo. Es más, fíjense bien lo que dice el Salmo 119, versículo 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. No estamos hablando de que un versículo es la verdad. No. Un libro es la verdad. No. No es el Nuevo Testamento es la verdad. No. Sino toda la palabra, todos los libros, todas y cada una de las letras, puntos y comas, todo. La palabra de tapa a tapa es la verdad de Dios. Entonces la tota escritura, la sola escritura, hoy la necesitamos, pero necesitamos aún más la tota escritura. ¿Por qué? Porque la tota escritura está amenazada por una corriente muy antigua de la iglesia que se llama marcionismo. Marción fue un teólogo de hace muchísimos años, de los principios de la iglesia, que él comenzó a arrancar pedazos, partes de la Biblia y creó su propia versión de la Biblia, de las partes que le parecían agradables, porque él no creía que el Dios justiciero, el Dios que castigaba, el Dios que a veces hacía juicio en el Antiguo Testamento, era el Dios amoroso que aparecía en el Nuevo Testamento. Así que como para él no concordaban, él arrancó todo el Antiguo Testamento y creó su propia versión de la Biblia con sus versículos favoritos. Así que el marcionismo lo vemos hoy en día, cuando la gente solamente predica los versículos que le gustan, los versículos donde se sienten cómodos, los versículos donde hablan de prosperidad, los versículos donde hablan de éxito, de realización, los versículos donde hablan del Jesús de amor, pero no el versículo donde Jesús voltea las mesas, no el versículo donde Jesús reprende a Satanás, no el versículo donde Jesús ayuna y entrega su vida por la causa del Padre. El marcionismo está metido en nuestras filas de la iglesia y en nuestra cultura del cristianismo cultural. Entonces, la tota escritura nos recuerda que no podemos simplificar la Biblia. La verdad es completa. Si tú le echas agua a la verdad, deja de ser la verdad. Al licuarla, al mezclarla, al diluirla, deja de ser la verdad. ¿Cómo sabes que un perfume es un perfume? Porque guarda su esencia. ¿Cómo sabes que la esencia es la esencia? Bueno, porque un perfume tiene tanto porcentaje de alcohol, tanto porcentaje de esta fragancia, tanto porcentaje de aquella fragancia y tanto porcentaje de aquella fragancia. Si tú cambias el nivel de énfasis de alcohol o de fragancia, ya no es la misma esencia. La Biblia hace énfasis en algunas temáticas y en otras no. Tiene relevancia algunos puntos más que otros en la práctica de la predicación. En el momento en que cambiamos las proporciones, dejamos de predicar la verdad. No hay un evangelio de salvación, gloria, testimonio, herencia, sino un evangelio de arrepentimiento. Al quitar una pieza, dañas todo el rompecabezas. Al quitar una parte de la esencia, ya está adulterada y no estás predicando la verdad. Nuevamente el Salmo 119 dice, la suma de tu palabra es la verdad. Y para predicar la verdad hay que abrirla, explicarla completa. Una cosita más acerca de esto. Nos enfrentamos, repito, a un problema no de la adición de la escritura, porque la sola escritura nos vacuna de añadirle cosas nuevas a la escritura o a nuestra práctica cristiana. Nosotros sufrimos hoy de un error de sola escritura porque nosotros en esta época seguimos añadiendo cosas tanto protestantes como no protestantes. Tenemos ese error. Pero quizás el error más grande, aparte de añadir, es el error de no leer completamente la palabra. Es un error de reducción de la palabra.
Así que hay iglesias que cometen el error de la sola escritura y hay iglesias que cometen el error de la tota escritura. Que hay unas iglesias que le quieren sumar a la palabra y hay otras iglesias que le quieren restar a la palabra y hay iglesias que hacen los dos. Error de sola escritura y error de tota escritura. Ahora te pregunto a ti, cuando tú predicas, ¿has tenido cuidado de las dos cosas, de no sumar y de no restar? La palabra dice en Apocalipsis 22:18, este texto, que nos lleva a un resumen de la tota escritura y de la sola escritura. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, sola escritura, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía la tota escritura, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Muy bien. Espero que esté siendo enriquecedor. Vamos a pasar al último punto. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Los leo por ahí en el chat. Y ahora vamos con el último punto. Definamos la escritura dio ipsius interpres. Parece una cosa de Harry Potter. Escritura dio ipsius interpres. No, no lo es. Suena muy interesante. Escritura dio ipsius interpres. Esto significa las sagradas escrituras son su propio intérprete. Ahora, miren esa imagen que está allí. Esa imagen es preciosa porque define con claridad lo que quiero decir. ¿Qué significa? Que la Biblia es su propio intérprete. Recuerden que una vez hablamos que Lutero decía que todo pasaje oscuro o todo pasaje confuso tiene un pasaje claro que lo explica. Eso también puede parecerse más adelante cuando estudiemos tipología. Así que queremos decir que toda zona oscura de la Biblia tiene una zona clara que lo explica. ¿De acuerdo? Así que la Biblia es su propio candado y su propia llave. La Biblia es su propio acertijo y su propia respuesta. Nuevamente, la Biblia es su propio candado y su propia llave. Así que cuando encontramos un pasaje difícil, no tenemos que recurrir a un comentario bíblico, sino recurrir a la misma Biblia para intentar comprenderla. ¿De acuerdo? Así que si tiene la tentación de buscar un comentario bíblico, no, primero lee toda la Biblia, lee el capítulo, lee varios versículos, comienza a comparar una zona con otra zona. Pero no vayas a un comentario bíblico porque puede sesgarte o puede influenciarte a tener una opinión. Así que ten primero una opinión crítica con la misma Biblia. Así que la Biblia es su propio intérprete. Escritura dio ipsius interpres. La Biblia es su propia llave y su propio candado, su propio acertijo, su propia solución o su propia respuesta. Ahora, la Biblia es su propio intérprete. Esto significa sencillamente, escucha bien, que ninguna parte de la escritura puede ser interpretada de tal modo que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la escritura. Repito, esto significa que ninguna parte de la escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la escritura. O sea, la Biblia es su propio intérprete. Esto también nos enseña que no hay manera que haya una zona de la Biblia que cree conflicto con otra parte de la Biblia. Y no podemos llegar a ninguna interpretación que llegue en conflicto con algo que está claramente enseñado en otra parte de la Biblia. ¿Se entiende? Este principio se basa en la confianza previa de que la palabra es inspirada por Dios. Por lo tanto, es consistente y coherente. Nosotros entendemos, creemos y confiamos que toda la palabra fue escrita e inspirada por Dios, de modo que es consistente y coherente, no tiene contradicción. Entonces, léalo bien, como se asume que Dios jamás se contradiría a sí mismo, se considera una calumnia contra el Espíritu Santo escoger una interpretación que innecesariamente ocasionaría a la Biblia un conflicto consigo misma. Así que jamás buscaríamos una explicación, un pasaje que genere contradicción con otro pasaje.
La Biblia no se contradice, solamente no entendemos bien lo que está diciendo. R.C. Sproul contaba una historia. Dice que él escribió un libro, de tantos libros que escribió, y había gente que le llegaba, oiga, doctor, oiga, doctor, en el capítulo 4 usted dijo tal y tal cosa, y en el capítulo 6 usted dijo tal y tal cosa. Me sorprende que se contradice a usted mismo. Y él dijo, yo me contradigo. Y resulta que cuando le explica a la persona lo que quiso decir en el capítulo 4, era ligeramente diferente a lo que quiso decir en el capítulo 6. Y no quiere decir que se contradiga, son vistas, puntos de vista diferentes. Y en vez de contradecirse, se complementan. Entonces, cuando él conversa con las personas, la gente se da cuenta, oh, disculpe, doctor, por pensar que usted se había contradicho. Lo mismo sucede con la palabra. Creemos que un capítulo se contradice con el otro, pero realmente no entendemos que toda la Biblia está armonizada perfectamente. Lo que necesitamos es estudiar mejor, leer completamente la palabra y entender que ella es su propia llave y su propio candado. Y como último recurso, siempre recuerde, como último recurso, entonces empiece a estudiar los comentarios bíblicos, que son buenísimos y necesarios, pero siempre téngalo de segunda opción o segundo paso en tu estudio personal. Ahora quiero hablar de un ejemplo. Si la Biblia es su propio candado y su propia llave, ¿cómo entonces podemos ponerlo en práctica? La escritura dio ipsius interpres. Véalo bien. Supóngase usted que vamos a estudiar un concepto muy básico como el amor. Todo el mundo lo conoce, pero aplica cualquier concepto sin importar la dificultad. Esto es una de las miles de maneras de que podemos utilizar esto de que la Biblia es su propio candado y su propia llave. Efesios 4:2 nos muestra la palabra amor. Entonces se está dando cuenta que todos estos textos incluyen la palabra amor, por lo menos en la Reina Valera 1960. Si usted quiere definir el amor, no vaya a un diccionario primero, vaya a la palabra. Escritura ipsius interpres. ¿De acuerdo? Vamos primero a la palabra para definir a la palabra. Si quieres definir algo de la palabra, defínelo por la palabra. Entonces, si quieres estudiar qué significa la santidad, primero estudia cómo se comporta la palabra santidad en diferentes escenarios, en diferentes géneros literarios y en diferentes contextos de la palabra. Si quieres estudiar la palabra justicia, comienza a ver cómo la Biblia utiliza la palabra justicia en diferentes escenas de la Biblia y cómo es el comportamiento de la palabra en su entorno, en su contexto y cómo fue utilizada para el escritor. Lo mismo vamos a aplicar como un ejemplo muy sencillo acerca de la palabra amor. Si queremos definir la palabra amor, no vamos al diccionario y no vamos a preguntarle a la gente, vamos a preguntarle a la palabra para que la palabra nos defina qué es la palabra amor. Así que la Biblia termina siendo su propio diccionario, solo que tenemos que leerlo de esta manera. Entonces sería así. Efesios capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice la palabra del amor? Aprendamos cuál es el amor según la misma palabra. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que el amor conlleva a tener paciencia y soportar a otras personas. Otra, Colosenses 3:14 dice que el amor es el vínculo perfecto de toda relación. Así que no hay un vínculo mayor o más perfecto que el amor. Dice la palabra, el amor sea sin fingimiento. Entonces nos dice que el amor se puede fingir, pero Dios está diciendo que aborrezcamos lo malo, que es el amor fingido, y tengamos un amor puro. Así que entendemos por la palabra que hay amores que no son puros. Gálatas dice, muy interesante, 5:22, que el fruto del Espíritu es amor. Así que la primera muestra del fruto del Espíritu es que el creyente comienza a tener un amor sobrenatural. Así que yo entiendo que el amor viene de una relación con el Espíritu Santo. Juan 15:13 dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor nos lleva a dar nuestra vida por otras personas. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Es algo que tiene que estar siempre en nuestras relaciones de hermanos. Y sigue, tener ferviente amor, simiéntense en amor, tiene que ser el fundamento de nuestras cosas. Dios mostró su amor para nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Romanos 8:35 dice que nadie nos puede separar del amor de Cristo. No hay nada. Así que el amor es un vínculo perfecto
porque es irrompible. La tribulación no lo puede romper, la angustia no puede romper el amor, la persecución no puede romper el amor, el hambre, la desnudez, peligro de espada, nada puede romperlo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Así que el amor es contrario y opuesto a la cobardía. Y terminamos con esto. El amor no hace mal al prójimo. Mejor es la reprensión que amor oculto. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El amor es una práctica, no un sentimiento. Y nosotros hemos conocido y querido el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es la fuente del amor. Y quien permanece en él, y el que permanece en el amor, permanece en Dios. Y el que permanece en Dios, permanece en el amor y Dios en él. ¡Wow! Así que si vamos a definir algo en la palabra, utiliza este recurso. La Biblia es su propio candado y su propia llave. Si quieres saber un concepto, deja que la Biblia misma te lo explique y vas a entender el concepto a la luz de Dios y no la de los hombres. Recuerda la historia de Herodes. El pueblo clamaba voz de Dios y no voz de hombres. Sucedió en el libro de los Hechos y Herodes cayó y se lo comieron los gusanos. Así que lo único que permanece aquí es la palabra de Dios. Así que nuestros conceptos, nuestra cosmovisión, nuestras ideologías, nuestro punto de vista sean basados en la palabra, la única que permanece y trasciende todas las épocas, gobiernos y culturas. Y terminamos con esto entonces. Vamos a terminar con un enigma. La semana que viene no vamos a tener el enigma, sino que lo vamos a adelantar. Va a ser el viernes. El viernes tendremos un debate de estos dos enigmas y vamos a hacer equipos de debate. Primer enigma, ¿tiene la Biblia contradicciones? Vamos a sacar varias a la luz y las vamos a debatir en este enigma. Y número 2, ¿qué introducciones extrabíblicas estamos haciendo nosotros hoy por tradición? ¿Qué cosas se nos están saliendo de las manos y tenemos que prestarle atención, cuidarlo y advertirnos a nosotros mismos? Así que vamos a hacer pequeños grupos de debate de 10 personas y el viernes vamos todos a compartir nuestras conclusiones de estos 2 puntos de este gran enigma que vamos a resolver. ¡Ánimo! Estudiemos la palabra y transformemos el mundo. Dios te bendiga y feliz noche para servirte.